Hola, ¿cómo estás? Soy Fadua Gajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile. Y bueno, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de la 5ª temporada de Mejores Directores para Mejores Directorios. Y tengo el honor de que en este capítulo me acompaña Alejandra Pizarro. Alejandra, bienvenida a esta temporada. La verdad que para mí es un honor poder tenerte con nosotros, y es un honor porque probablemente eres una de las pocas personas que ha ido impulsando una mirada de gobierno corporativo a través de lo que te toca liderar como directora de la comunidad de organizaciones solidarias. Y creo que es un rol tremendamente relevante el poder visibilizar la mirada de gobiernos corporativos también en todo lo que tiene que ver con fundaciones, organizaciones sin fines de lucro. Así que bienvenida, muchas gracias por acompañarnos también en esta grabación. Muchas gracias, Fadu. Estoy muy contenta de estar acá, muy honrada yo de que sostengamos esta conversación, por lo relevante de ella y por estar en un lugar que se ocupa particularmente de un área que no sé si siempre es tan claro para los que nos escuchan, pero también para la gente en general, incluso para nuestras organizaciones, cuán relevante es un buen directorio. Y quizás partamos con eso. El mundo de gobierno corporativo, yo diría que en general se entiende en lo habitual como una práctica de las empresas con fines de lucro, y en donde ha tenido un desarrollo mayoritariamente en empresas que son abiertas al mercado, porque la regulación ha ido exigiendo, en el fondo, marcos, principios, normas, políticas asociadas a tener esta mirada de gobierno corporativo. Pero también en el último tiempo hemos tenido distintos casos que han puesto sobre la mesa el acento y la importancia que tiene la mirada de gobierno corporativo en organizaciones sin fines de lucro. Y me gustaría escucharte, ver cuál es la visión que finalmente tienes sobre este principio de ¿es relevante el gobierno corporativo? ¿Aplica el gobierno corporativo y la mirada de gobernanza en las organizaciones sin fines de lucro? Sin duda que aplica. Para poner en contexto la conversación, cuando hablamos del mundo o de las organizaciones sin fines de lucro, es un mundo muy grande, ¿no? Según los estudios de Sociedad en Acción, 400.000 organizaciones hay en Chile. Pero vamos a distinguir, para referirnos a este punto, solo al 8% de ese número, a 40.000 organizaciones, 30.000 organizaciones, que son fundaciones y corporaciones, donde sí aplica el tema del gobierno corporativo. Las otras organizaciones de la sociedad civil se entienden como juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adulto mayor. Ahí no aplica, al menos no tienen la estructura para que así fuera, y son organizaciones además que responden a sí mismas. O sea, yo hago una junta de vecinos para ocuparnos de cosas que nos afectan a cada uno de nosotros, ¿cierto? Fundaciones y corporaciones es un mundo un poquito más similar a la empresa en ese sentido, porque la empresa es un agente de beneficio para el mundo, digo yo, crean bienes y servicios. Bueno, las organizaciones de la sociedad civil de las que vamos a hablar, fundaciones y corporaciones, también son agentes de beneficio para el mundo, porque crean capital y bienes sociales para un mundo que, si no lo atendemos desde la sociedad civil, la empresa no llega, porque no es su nicho, no le interesa, no está orientada a ese mercado, y el Estado tampoco llega. Por lo tanto, en este mundo de fundaciones y corporaciones del orden de 30.000 en Chile, ¿verdad?, que crean bienes y servicios muy relevantes para aquellos que fundamentalmente no tienen acceso a él, son organizaciones que tienen una cierta estructura, equipos ejecutivos que están haciendo cosas, también tienen y son capaces de levantar mucho voluntariado, pero hay que liderar un equipo no menor, y ellas mayoritariamente, porque esto pasa en las empresas también, cuando una empresa es chiquitita y está partiendo, conozco muchas, no tiene directorio, ¿verdad? Es como un paso de madurez. Bueno, en la sociedad civil es lo mismo. La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil con un cierto tamaño, un cierto volumen, un cierto manejo de recursos, todas tienen gobierno corporativo. Y requieren de este órgano que es el directorio. Claro, fundamental, porque cuando uno está en el día a día, los equipos están en el día a día, requieren un órgano externo, no necesariamente siempre 100% externo, pero que esté mirando lo que está ocurriendo, ¿no? Y nos ayuden en lo que tenemos que hacer. Alejandra, y en tu experiencia y de lo que has visto en los últimos años, ¿cuáles son los grandes desafíos que enfrenta Chile
en estas organizaciones en materia específica de gobierno corporativo? Si tú tuvieses que pensar qué es lo que nos desafía, no de hablar del pasado, ¿no? Sino como qué es lo que nos desafía pensando en el futuro. Sí, porque referirnos a este ámbito, ¿verdad? Tenemos enormes desafíos, pero la sociedad civil, dada que es vital en cualquier estructura de país que se precie de moderno o de en vías de la modernidad, ¿verdad? Los países, mucha gente no sabe, Fadua, qué es lo que es la sociedad civil, porque somos también cuando salimos de nuestro trabajo, ¿verdad? Sociedad civil organizada la entendemos como el tercer sector. Los países modernos siempre tienen un primer sector que es el Estado, un segundo sector que son las empresas y un tercer sector que es donde las personas se organizan para generar otro tipo de bienes y servicios. Bueno, dicho eso, yo diría que no cabe duda que el gran desafío que hemos tenido estos últimos años y que hemos impulsado tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas, ¿cierto? Lo primero es al menos ser capaces de decir qué hacemos, cómo lo hacemos, de dónde sacamos los recursos para hacerlo y qué resultados obtenemos. 4 preguntas fundamentales. Y estando en los espacios de transparencia y rendición de cuentas, la necesidad de tener un órgano directivo que nos ayude a velar por lo que estamos haciendo y guarde el propósito, o nos ayude a cuidar el propósito es clave. Entonces es un desafío el que sea cada vez más profesional ese órgano de directivo que tenemos en nuestras organizaciones. Y cuando digo más profesional, Fadua, lo que estoy diciendo es que no es fácil encontrar buenos directores para las organizaciones de la sociedad civil. Y yo quería ir a ese punto, porque ¿cómo ser un director de organizaciones civiles? Que es distinto al rol que tenemos cuando somos directores de una empresa que finalmente es con fines de lucro, ¿no? Y que hay un reparto de dividendo y hay una dinámica de funcionamiento que es completamente distinto. ¿Qué es ser un buen director para una organización sin fines de lucro? Hay cosas que te ha tocado ver que probablemente tienen que ver con ciertos requisitos o cierto perfil, cierta forma de funcionar en la dinámica. Claro, y ahí decir que lo que ustedes hacen en el Instituto de Directores es central, ¿verdad? Formar personas para que ocupen puestos en los directorios. En la sociedad civil lo ha hecho de alguna manera la Corporación Simón de Cirene, ¿no? Que ha intentado, y se llama Simón de Cirene porque nos ayuda a llevar la cruz, nos ayuda a llevar nuestra tarea adelante. Entonces algo ha habido de esfuerzo. Sin embargo, tal vez lo que nos ha pasado es que en un principio, ¿quiénes forman los directorios de las organizaciones sin fines de lucro? Muchas veces los fundadores, o los parientes de los fundadores, o los amigos, ¿cierto? O también aquellas personas que tienen mucho renombre y nos decimos, uy, sería bacán que estuviera en nuestro directorio fulano o sutano, que en sí mismo va a traer reputación para nuestra organización, pero ese señor que tiene, o esa señora que tiene enorme voluntad, no siempre tiene el tiempo. Entonces yo diría que no existe un lugar exacto, tal vez este puede ser el lugar, donde uno forme directores para hacer un buen rol dentro de una organización sin fines de lucro, porque el principal desafío, y es lo que yo siempre escuché del dolor de quienes son los gerentes generales, que los llamamos directores ejecutivos en el caso de las fundaciones, mi directorio no entiende nada de lo que está pasando. Porque muchas veces también, y gente de muy buena voluntad, vengo del mundo empresarial y hago un copy-paste al mundo social. Y no es lo mismo, no son los mismos criterios de evaluación. Sí son iguales en términos de gestión, eficiencia, ser profesionales, hacer bien las cosas, obtener buenos resultados, pero ¿qué es obtener buenos resultados en la sociedad civil? Y esa es una pregunta que no siempre se la hace un director que viene del mundo empresarial. Y es una pregunta que está muy ligada al propósito, probablemente de esa corporación o de esa fundación, y que el beneficio económico no va por sobre el legado también de la propia fundación o corporación. Y porque nosotros no generamos beneficio económico. En una empresa, yo soy directora de empresa también y soy la gerente general de la propia empresa familiar. Además, soy presidenta del directorio de la Comunidad de Organizaciones Solidarias y me desempeñé en ese mundo los últimos 10 años de mi vida. Pero cuando uno está en el directorio de una empresa, uno mira, yo creo que lo primero que mira, depende del tamaño de la organización, son las cifras de negocio. Ok, ¿cómo va el negocio? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el EBITDA, el ROI?
todos los indicadores que son súper relevantes. ¿Cuáles son los indicadores que yo debería mirar primero en una organización sin fines de lucro? ¿Y cuáles son? Nosotros sin duda revisamos el presupuesto, pero hay algo que es muy relevante y es que cuando se crea una fundación o una corporación, ¿por qué se crea? Porque responde a un dolor. Hay algo que está ocurriendo en la sociedad. Por ejemplo, las primeras organizaciones se remontan en Chile a 1854, Claudio Mate. Claudio Mate crea una organización que existe hasta el día de hoy, la SIP, la Sociedad de Instrucción Primaria, porque se da cuenta que el Estado es incapaz de proveer educación para todos los niños. ¿Cierto? Entonces dice, nosotros tenemos que hacer algo. Eso es propio de la sociedad civil. Entonces, ¿qué debería mirar yo primero en la SIP? En la Sociedad de Instrucción Primaria, que hasta el día de hoy existen, son los creadores de las escuelas Mate. Entonces, yo tendría que mirar si está siendo sostenible financieramente. ¿Es el primer indicador? Es un indicador. Pero el primer indicador es, ¿tenemos niños yendo a la escuela? ¿Estamos entregando la educación que decíamos que queríamos entregar? Como ese propósito. Claro, ¿no? ¿Cuál es y el otro propósito que habría que mirar? Porque la tentación es grande en el camino. Si yo nací para aquellos niños que no tenían acceso a la escuela, entonces, ¿estoy siendo una respuesta para los que hoy no tienen acceso a la escuela? ¿O me quedé con esos que van y súper bien y nos va regio, tenemos estupendos indicadores? No lo estoy diciendo por la CIP, que creo que es una organización preciosa, sino que nos ocurre a veces en el mundo de la sociedad civil que nacemos para dar respuesta a un dolor y en la mitad del camino no tenemos los recursos para eso, entonces hacemos otra cosa. Entonces, el directorio de una organización de la sociedad civil es clave, que dentro de las preguntas pero profundas en su análisis de la organización es, ¿estamos siendo fieles al propósito? ¿Cuál era el sueño de esta organización? ¿Qué es lo que queríamos hacer? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿eso que nosotros estamos haciendo sirve o no sirve al propósito? Porque una empresa, Fadua, si yo creé un producto y nadie lo compra, claramente no estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, trabajo con gente en situación de calle, ¿cuál es mi principal indicador? ¿Cuál debería ser mi principal indicador? Que aquel servicio que yo estoy dando es lo que requieren las personas en situación de calle. Pero el segundo indicador es, ¿lo que yo estoy haciendo los perpetúa en esa situación? ¿O lo que yo hago sirve para que ellos superen la situación de calle? Y eso es súper bonito porque es una tensión, porque a veces las estructuras societarias no dan para que las personas superen la situación de pobreza. Y yo siempre digo, porque hablo más de las fundaciones y corporaciones que trabajan en temas de pobreza y exclusión social, yo siempre digo, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es cerrar. Ese es nuestro propósito. El propósito de una empresa es crecer. El propósito nuestro no es crecer, es cerrar. Pero a veces para cerrar tenemos que crecer, porque si somos capaces de atender a toda la población que está en esa situación y llevarla a que supere esa situación, pues ya habremos hecho la pega, bingo. Ale, y volviendo así como al centro de la conversación o al corazón que tiene que ver con esta mirada de gobierno corporativo, que yo creo que es un desafío que tenemos de poder comprender cómo de alguna manera comenzamos a conectar puntas, ¿ya? Tenemos directores que se forman, muchos de ellos con grandes intenciones de querer como contribuir, apoyar, formar parte de fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, pero también sin comprender o entender cuáles son los desafíos de gobernanza que se tienen o sin saber cómo ser, comillas, como un buen director para una organización sin fines de lucro. Entonces, si tú tuvieses que pensar cuál es el marco de referencia hoy día que se tiene en este tipo de corporaciones o fundaciones, existe una estructura, existen políticas, existen reglas, porque no necesariamente todos quienes nos escuchan van a entender o van a estar familiarizados con las responsabilidades, por ejemplo, que tiene incluso un director de una organización sin fines de lucro, que es exactamente lo mismo a un director de una empresa, ¿no? Así es. Entonces, me gustaría como que si nos pudieses contar como cuál es el marco como normativo en términos generales que hoy día se mueven los directores. ¿Es algo que tienen que llegar a remangarse un poquitito más y empezar a hacer con los otros miembros? ¿Cuál es tu visión? Lo primero que querría decir es que es una tan buena noticia que hayan personas con talento, con capacidad, con experiencia que quieran aportar en estos espacios, ¿verdad? Por ley,
los directorios de organizaciones sin fines de lucro no pueden ser pagados. No es que depende de si yo soy una organización grande y digo, ay, que yo voy a ser súper buena gente, así que le voy a pagar una dieta a mí. No se puede por ley, excepto que ejerza una tarea ejecutiva dentro de la organización, y eso lo cambió, lo aceptó la ley 20.500 de participación ciudadana. Entonces, eso es lo primero. Por lo tanto, aquellos que vienen al mundo de las organizaciones de la sociedad civil es porque los mueve efectivamente el propósito y el sentido, ¿cierto? Y eso ya es una preciosa noticia. Lo segundo, yo, a diferencia del mundo de las empresas, que los directores son pagados, sí. Yo voy, tengo una tarea, me remuneran por hacer esto, muchas veces son accionistas de las compañías, muchas veces son su propia compañía, entonces los intereses están perfectamente, no son los intereses, cuando uno dice los incentivos están correctamente alineados, ¿verdad? ¿Cuáles son los incentivos entonces para un director de una organización sin fines de lucro? Lo primero es que aquello que hace esa organización te importe. O sea, si tu dolor son los niños, que hay mucho que hacer ahí, o si tu tema es el medio ambiente, o si lo que tú quieres aportar es para la gente de calle, o para las personas en situación de discapacidad, o para los que quieren más participación, en fin, hay tantas cosas, ¿no? Que tenga que ver con tu propósito, eso es lo primero. Lo segundo, yo diría, no lo hacemos, Fadua, pero lo que deberíamos hacer, un directorio de una organización de la sociedad civil, son directores con distintas expertices que se ponen al servicio del propósito, al servicio. Entonces la pregunta, yo soy presidenta del directorio, es decirle a mi director ejecutivo es, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? No voy a ese lugar a decir lo que hay que hacer, es tan fácil decir lo que hay que hacer. Entonces, de hecho, se corría entre las organizaciones nuestras, la frase favorita del directorio es hay que. Como si hay que existir en la organización. Entonces, ¿cómo te ayudo? Y junto con eso, no tengo un rol estrictamente fiscalizador. Lo tengo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la responsabilidad legal de lo que ocurra con esa organización recae sobre los directores. O sea, voy a inventar un desfalco de una organización, recae sobre los directores, responden con su patrimonio, ¿cierto? Entonces, los directores tenemos la responsabilidad legal sobre lo que ocurre y lo que hace esa organización. Pero para que una organización vaya bien adelante, creo yo, los directores se ponen al servicio del propósito, no del director ejecutivo, del propósito, porque cuando ese director ejecutivo empiece a hacer algo que no corresponde, es ese directorio el que tiene que decir, nuestro propósito no es ese, nuestro propósito es este otro, ¿cómo lo estamos cumpliendo? Y desde ahí, Alejandra, ¿cómo tú ves el rol que tiene la presidencia, ¿no es cierto?, en esto, más que en el hay que, sino en este proceso del cómo te ayudo, cómo construimos, por ejemplo, una agenda de directorio que a todos nos haga sentido y que de alguna manera, más que el hay que, tenga o comience a complementar estas miradas desde las propias habilidades. Si yo tengo un director que a lo mejor tengo una experiencia en temas de sostenibilidad o tengo experiencia en transformación de negocio, innovación, quizás como eso también ponerlo al servicio, ¿no es cierto?, de la corporación o la fundación. ¿Cómo visualizas ahí el rol que tiene la propia presidencia de ir movilizando y articulando de alguna manera estas conversaciones y el tono de la dinámica del directorio? Claro que sí, y eso tiene que ver con la cultura de la organización. Cada una tiene su propia cultura, ¿verdad? Pero una de las tareas de la presidencia, acompañando al director ejecutivo, es decir, ¿qué talento nos falta en este grupo? De tal manera que cuando busquemos ese director o directora, traiga esa voz que nos falta. Siempre es necesario en una empresa, pero también en la sociedad civil, tener a alguien que entienda de leyes. Siempre buscamos tener un abogado, porque los abogados nos abren conversaciones que para nosotros nos quedan grandes o no logramos entender. Siempre es necesario tener, voy a poner el ejemplo de la comunidad de organizaciones solidarias, pero siempre es necesario tener a alguien que entienda más de gestión y finanzas o de administración y finanzas. Siempre es bueno tener en el mundo de la sociedad civil alguien que entienda de tecnología el día de hoy, para saber cómo esa herramienta se incorpora en nuestro quehacer social. O sea, estos directores están mirando el mundo para decir qué otra cosa podemos incorporar. Voy a poner las grandes organizaciones. Techo necesita saber para dónde va la política de vivienda, o necesita saber cuáles son las nuevas maneras de construir, necesita estar al día para
para que su respuesta social sea adecuada y acorde a los tiempos. Entonces, la primera tarea del presidente, para mi gusto, es acompañar mucho más de cerca a la dirección ejecutiva, preparar con él no solo la tabla del directorio, sino cómo vamos a abordar temas cuando son más complejos, ayudarnos también el uno al otro a decir qué otro talento nos falta. Muchas veces el director ejecutivo que está en el día a día, me pasa a mí con mi director ejecutivo, me dice: Ale, ¿cómo piensas? ¿Te imaginas esta persona, esta persona? Y yo le digo: sí, pero he pensado en esta otra también. Ok, propongámosle al directorio. Entonces uno lleva un poquito más la gestión del día a día con el director ejecutivo cuando es el presidente. Bueno, y le toca dirimir también cuando hay algo en que no nos ponemos de acuerdo. En que no somos capaces de llegar a acuerdo. Es difícil que ocurra, pero cuando ocurre, será el presidente el que diga: bueno, en este cargo que me han investido por esta cantidad de tiempo, súper relevante eso, no siempre lo tenemos en el mundo social. ¿Cuántos años voy a estar en el directorio? ¿Cuántas veces puedo ser reelecto? Bueno, si es una fundación, la fundadora podría decir para siempre, podría decirlo, está en su ámbito de responsabilidad, pero... ¿Somos poco claros en ese proceso? Somos poco claros. Yo diría que no somos todo lo claro que deberíamos. ¿Por cuántos años? ¿Con cuántas reelecciones? ¿Es necesario cambiar esto? Eso ha ido mejorando, Fadwa, con el tiempo. ¿Y comité de nominaciones, como sí, de salir a buscar, hoy día es algo que ves en las organizaciones? No. Lo que veo más es que los directorios se organizan en comité para ver temáticas. Entonces, dado que tenemos reunión una vez al mes normalmente el directorio, una práctica que hemos adquirido del mundo empresarial, pero que es muy adecuada para nosotros, decir: ok, estos son los 3 temas centrales de nuestra organización. Siempre uno de estos: sostenibilidad financiera, ¿cierto? Fidelidad al propósito, o no sé, tal vez inteligencia artificial. Ya, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes para nuestra organización? Y entonces los directores que tienen más expertise en esas áreas se organizan en comité. Y esto es lo interesante, no sé cómo lo hace el mundo de la empresa, pero el mundo de la sociedad civil muchas veces incorpora a alguien del equipo a trabajar con ese comité. Y entonces ese comité tampoco viene a darle más trabajo al equipo, si ya tenemos suficiente, sino que con esa persona que está en el terreno, ese grupo otra vez más se pone al servicio y ayuda a pensar, pero también ayuda a llevar adelante la tarea, articular. El directorio de las fundaciones sin fines de lucro, bueno, las fundaciones son sin fines de lucro, en los directorios de fundaciones o corporaciones también, y por eso a veces buscamos personas de renombre, son muy buenos contactos, porque Chile es un país que se mueve por los contactos. Entonces, que nos abran puertas. Y en ese sentido, también directores que son más de la base y que nos abran conversaciones y legitimidad con otros a quienes buscamos servir. No solo gente, voy a decirlo así, a veces uno. Si nosotros estamos en temas de pobreza, tenemos que tener la voz de la pobreza sentada en nuestro directorio. Si trabajamos con gente de calle, ojalá tengamos personas que han vivido en la calle, que han superado esa situación y son parte de nuestro directorio, porque nadie como ellos nos va a decir qué sirve y qué no sirve. Incorporaste un punto relevante que yo creo que quizás esta es una de las grandes diferencias que hay con el mundo privado. Y es que incorporar esa voz dentro del directorio, cuando tienes miembros de directorios que vienen del mundo privado y se encuentran que en ese directorio hay un representante, muchas veces ese propósito que genera mucha resistencia porque vienen con una mirada o un formato de una estructura de gobernanza que es muy distinta a la que probablemente estamos acostumbrados. ¿Te toca ver esa resistencia de la incorporación de esas voces en el directorio que generan tensión o que a veces consideramos que no es prudente de incorporar? Sí, porque las fundaciones y corporaciones son un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y no tengo pruebas, pero no tengo duda de que a nosotros nos cuesta convivir entre distintos. Y como nos cuesta convivir entre distintos, significa que a veces queremos juntarnos, aunque trabajemos en el mundo social, con aquellos que son más o menos parecidos, tenemos el mismo lenguaje, es fácil. Entonces, dicho eso, hay resistencia a 2 cosas. Hay un poquito de resistencia a incorporar a una persona que le va a costar más entender el problema al que estamos hablando, o no va a ser capaz de subirse a la reflexión con la manera, porque no fue a la universidad. ¿Me entiendes, Fadwa? Y sin embargo, la voz de ese ser humano para nosotros, organizaciones sin fines de lucro, es central.
Porque si no, nos desapegamos de la realidad, sobre todo los directores que casi nunca van al territorio. Si no van al territorio donde estamos operando, que el territorio venga a nosotros, al menos para que tengamos una conversación pertinente. Y lo otro que veo que hay mucha resistencia y que a veces podría salvarlo también de alguna manera, es que yo entiendo que en el mundo empresarial hay resistencia a esto, pero a veces tener un trabajador de la organización en el directorio es súper bueno. Y si los temas son que le competen, se inhabilitará. Pero nos trae lo que está pasando. Los directores no están en la organización, no saben de la organización. Es difícil que entiendan lo que ocurre. Entonces yo diría, sean capaces de abrirse a nuevas posibilidades y no hagan un copy-paste exacto del mundo empresarial, porque el mundo social debe actuar siempre con pertinencia y con legitimidad. Qué lindas palabras. Yo creo que es un gran desafío para quienes son directores de empresa privada y que también están pensando en incorporarse en directorios de fundaciones o de corporaciones sin fines de lucro. De ser así, ¿qué consejos le das? ¿Cómo formar parte de esto? ¿Cómo ponerse a disposición? El primer consejo, no sé quién soy para dar consejo, pero yo estaba en el mundo privado, era gerente general de una empresa cuando me incorporé al mundo social. Lo primero, decirles que es un regalo para el alma. Cuando uno siente que ha tenido posibilidades o se las ha creado y que logra estar en una posición de mayor confort y puede tener sus necesidades satisfechas, el poder acompañar a otros que están trabajando para los muchos que no alcanzan a subirse al modelo de desarrollo, hay algo en eso muy bello. Y el otro día lo escuché de un gerente general de una AFP, o sea, no del Hogar de Cristo, de una AFP. Comprobé, a propósito de un testimonio que fue a dar de liderazgo extraordinario, y él dijo, Ale, comprobé, la gente no se mueve por incentivo, se mueve por propósito. Nunca nuestra organización se movió de mejor manera cuando el propósito fue de una claridad impresionante. Entonces, van a llegar a un lugar en que el propósito les va a llenar el alma. Van a conocer una realidad que por el modo que hemos construido la ciudad es imposible que la vean. Entonces, ¿van a aportar un montón? Sí, pero van a ganar 100 veces más. Así que atrévanse, vengan, los necesitamos. Chile los necesita. Y además, porque, con esto termino, porque las organizaciones de la sociedad civil son ese espacio de cohesión social donde quienes pertenecemos a la élite, y me reconozco en ese espacio, los que pertenecemos a la élite logramos vincularnos y entender lo que está pasando con el 70% de los chilenos. Entonces, la organización de la sociedad civil, no solo la política, como creen los políticos, la política es el modo de procesar nuestras diferencias y generar cohesión social, sí lo es, pero también la sociedad civil es un modo de generar cohesión social. Chile necesita volver a una cultura del encuentro y generar cohesión social en tiempos de tanta polarización. Y qué grande desafío tenemos. Enorme. Qué grandes desafíos tenemos en esta materia. Y bueno, invitamos a toda nuestra red de directores a que se sumen, a que formen parte de organizaciones sin fines de lucro, corporaciones sin fines de lucro, que tanto necesitan también contar con directores. Y acá es un espacio en que buscamos de poder conectar y de poder lograr finalmente contar con ello. Así que, Alejandra, me siento una privilegiada de haber compartido estos minutos contigo, de que nos hayas comentado, y de siempre es un honor poder tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Fadwa. De verdad que hay un montón más para hablar. Espero que esto sea solo una ventanita para que se asomen, y gracias por hacerlo acá desde el Instituto de Directores. Es un regalo para la sociedad civil. Gracias.